¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la ley de Coulomb. ¿Sí? La ley de Coulomb básicamente trata sobre la fuerza que experimentan dos cargas puntuales debido a su magnitud de cada una de ellas y la distancia que las separa. ¿Sí? Vamos a ir tratando este tema y ahorita vamos a verlo de qué se trata, ¿sí? Antes que nada tenemos que saber que esta ley se le debe al científico Charles Augustin de Coulomb, que en 1784, debido a sus experimentos que él realizó, donde estaba experimentando para observar la interacción y medir la fuerza que experimentaban estas cargas debido a su magnitud y a la distancia que las separaba, ¿sí? De ahí él dedujo que la fuerza o que existía una fuerza de atracción o repulsión debido a la magnitud de las cargas y la distancia que éstas las separa, ¿sí? Entonces de ahí él llegó a la conclusión de su ley. Entonces, esta ley de Coulomb nosotros la podemos representar mediante el gráfico siguiente, ¿sí? Nosotros observamos que tenemos dos partículas cargadas, ¿sí? Una positivamente y otra negativamente, las cuales vamos a designar con la letra Q minúscula, Q' y Q, ¿sí? En el primero tenemos una positiva y una negativa, y en el segundo tenemos dos positivas, ¿sí? Entonces, si nosotros recordamos lo que nos dice la primera ley de la electrostática, es que cargas de signos opuestos se atraen y cargas de signos iguales se repelen. Entonces, debido a esa atracción o esa repulsión, lo que hizo Coulomb es poder medir o determinar el valor de esa fuerza, ¿sí?, de atracción o de repulsión entre estas cargas. Entonces, la ley de Coulomb nos dice que la fuerza de atracción o de repulsión que experimentan dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, ¿sí? Es decir, si la magnitud de las cargas es grande o aumenta la magnitud de las cargas, la fuerza va a aumentar. Si la distancia entre las cargas aumenta, ¿sí?, la fuerza disminuye, y si la distancia entre las cargas disminuye, la fuerza aumenta, ¿sí? Es decir, entonces la ley de Coulomb, vamos a calcular lo que es la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas, que va a depender de la magnitud de cada una de sus cargas y de la distancia que las separa, ¿sí? Ok, entonces Coulomb en sus experimentos estableció que la fuerza que experimentan esas cargas era proporcional a la magnitud de cada una de estas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que las separa, ¿sí? Mediante experimentos que él realizó, para poder quitar ese símbolo de proporcionalidad, él estableció una constante, a la cual designó con la letra K, ¿sí?, que la cual incluye las propiedades del medio que separa los cuerpos cargados, ¿sí?, porque las partículas cargadas van a estar en el espacio, en algún lugar, ¿sí? Entonces, en ese lugar, él estableció esa constante para poder quitar el valor de la proporcionalidad, ¿sí? Entonces, él llegó que esa constante tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Esto para el sistema internacional de unidades. Entonces, finalmente llegamos a la expresión de la ley de Coulomb, que nos dice que la fuerza que experimentan dos cargas puntuales es igual a la constante por la magnitud de sus cargas de cada una e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, ¿sí? Entonces, la fuerza pues la vamos a medir en unidades de newtons, ¿sí? La carga, ¿sí? Las unidades para las cargas es el Coulomb,
¿sí? Que es el número de electrones o de protones que hay en exceso en dicha carga. ¿Sí? Ahorita vamos a ver a cuánto equivale un Coulomb. ¿Sí? R es la distancia que separa esas cargas, ¿sí? De centro a centro, y la vamos a medir en metros. Entonces, en el Sistema Internacional de Unidades, el Coulomb equivale a 6.25 por 10 a la 18 electrones. Si se dan cuenta, es un número grandísimo de electrones que se necesitan para tener una carga de un Coulomb, debido a que la carga de un electrón, ¿sí? O el valor de la carga de un electrón es muy pequeñito, es de menos 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Sí? Estos datos nos van a servir, toda esta información nos va a servir para poder resolver lo que son los problemas que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando nosotros se nos presente un problema donde nosotros tengamos que determinar la fuerza, ya sea de atracción o de repulsión, que experimenta una carga debido a otras, lo primero que tenemos que hacer es determinar la dirección de las fuerzas. ¿Sí? Generalmente hacemos un pequeño diagrama donde ubicamos lo que son nuestras cargas con su magnitud y la distancia que las separa, y utilizando lo que es la primera ley de la electrostática determinamos si esas fuerzas son de atracción o de repulsión para determinar el sentido de lo que es la fuerza. ¿Sí? Por ejemplo, en la imagen que tenemos ahí tenemos dos cargas positivas. Si nosotros le pusiéramos que la primera es Q1 y la primera es Q2, si observamos, como son positivas, sus fuerzas son de repulsión, por eso van en sentido contrario, las cuales las representamos por medio de esas flechitas. Entonces podemos decir que la carga Q1, debido a la carga Q2, experimenta una fuerza de repulsión que va dirigida hacia la izquierda. Y la carga Q2, ¿sí? Que sería la carga que tenemos a la derecha, experimenta una fuerza de repulsión debido a la carga Q1 y que va hacia la derecha. ¿Sí? En el otro ejemplo pues tenemos nuestras cargas positivas y negativas, entonces van a experimentar una fuerza de atracción, ¿sí? Y se hace lo mismo. La ley de Coulomb obedece a lo que es la tercera ley de Newton, ¿sí? La cual es la de acción y reacción, que nos dice que a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud y dirección, pero sentidos opuestos. ¿Sí? Es decir, la fuerza que experimente una carga, por ejemplo, la fuerza que experimenta una carga 1 debido a una carga 2 va a ser igual menos a la fuerza de la carga 2 debido a la carga 1. ¿Sí? Es decir, la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas va a ser la misma, pero en sentido contrario. ¿Sí? Ok, entonces ahora vamos a ver lo que es el primer ejemplo de la ley de Coulomb. Sí, en este ejemplo nos dice que tenemos dos cargas, una carga Q1 negativa de menos 8 microcoulombs y una carga Q2 positiva de 12 microcoulombs. Y nos dice que se colocan a 12 centímetros de distancia entre sí en el aire. Es decir, la carga Q1 y la carga Q2 van a estar separadas a una distancia de 12 centímetros. Luego nos dice que se coloca una tercera carga entre ellas que tiene un valor de menos 4 microcoulombs y nos pregunta que cuál es la fuerza resultante sobre esa tercera carga que se coloca en medio de las dos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es hacer un pequeño diagrama o un dibujo donde representemos nuestras cargas, sus magnitudes y la distancia que las separa. ¿Sí? Nosotros vamos a suponer que las cargas están ubicadas en una línea horizontal, ¿sí? A la cual se le conoce como línea de acción de las fuerzas. ¿Sí? Es decir, que las fuerzas van a estar actuando en esa línea horizontal. ¿Sí? Ubicamos nuestras tres cargas con sus magnitudes respectivas
¿sí? Q1 menos 8 microcoulombs, que está a una distancia de 0.06 metros de la carga Q3, y la carga Q2 de 12 microcoulombs, que está igual a una distancia con respecto a la carga 3 de 0.06 metros, ¿sí? Y la carga Q3 que tiene un valor de menos 4 microcoulombs, ¿sí? Ok, entonces, como les comentaba, dibujamos nuestro diagramita donde ponemos que son nuestras cargas, la distancia que las separa, su magnitud, y después lo que tenemos que hacer es ver, por ejemplo, entre la carga Q1 y Q3, como son signos iguales, la primera ley de la electrostática nos dice que van a experimentar una fuerza de repulsión, ¿sí? Y nuestra carga Q2 con respecto a la carga Q3 son signos opuestos, van a experimentar una carga de atracción. Ok, entonces para determinar la primera fuerza, la fuerza 1 que experimentan las cargas o la carga Q3 debido a la carga Q1, ¿sí? Y Q3 aplicamos lo siguiente, ¿sí? Para determinar la magnitud y la dirección de las fuerzas F1 y F2 que actúan sobre la carga Q3, primero hacemos otro diagramita donde dibujamos nuestras dos cargas y la distancia que las separa con su magnitud. Entonces nosotros observamos que las dos son cargas negativas, entonces se van a repeler. Una tiene una magnitud de menos 8 microcoulombs y la otra de menos 4 microcoulombs respectivamente, ¿sí? Entonces se repelen. Esto es muy importante, ¿sí? En la ley de Coulomb, básicamente lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es eso, si son de atracción y de repulsión, y en base a eso determinar la dirección o el sentido de lo que son las fuerzas que están actuando, que van a estar actuando en la línea de acción, que es la línea horizontal que une a estas dos cargas, ¿sí? Entonces, si observamos la fuerza 1, en la carga Q1 va a ir dirigida hacia la izquierda, y la fuerza F1, que tiene la misma magnitud que va a experimentar la carga Q3, va a ir dirigida hacia la derecha, ¿sí? Es decir, la carga Q3 va a experimentar una fuerza F1 debido a la carga Q1, ¿sí? Y la carga Q1 va a experimentar una fuerza 1 de repulsión debido a la carga Q3, ¿sí? Entonces sustituimos nuestros datos en lo que es la ecuación, ¿sí? Entonces tenemos que la fuerza 1 va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre coulomb cuadrado, que son las unidades de la constante, por 8 por 10 a la menos 6 coulombs, que es el valor de Q1. Si se dan cuenta, no pongo el signo de la carga, es decir, que se va a considerar con valor absoluto, ¿sí? Por 4 por 10 a la menos 6 coulombs, que es la carga o la magnitud de la carga Q3 entre la distancia que la separa al cuadrado, que es de 0.06 metros al cuadrado, ¿sí? Al realizar operaciones nos queda que la fuerza 1 es igual a 80 newtons. Es una fuerza de repulsión debido a que se están repeliendo ambas cargas y va dirigida hacia la derecha, ¿sí? Porque a nosotros nos interesa conocer la fuerza y la dirección en la carga Q3, ¿sí? Entonces, como vemos en el dibujito, va dirigida hacia la derecha. Después tenemos lo que es la fuerza F2. Hacemos lo mismo, hacemos nuestro diagramita, ¿sí? Donde ponemos nuestras cargas. En este caso tenemos una que es positiva y otra que es negativa. Sí, la que es positiva es la carga Q2 y la negativa la carga Q3. Entonces, de acuerdo a la primera ley de la electrostática, volvemos a determinar si es de atracción o de repulsión. Nos dice que signos o cargas de signos contrarios se van a atraer, ¿sí? Es decir, la fuerza F2 va a ser de atracción. Entonces, para calcular su magnitud hacemos lo mismo, sustituimos datos en nuestra ecuación, la constante 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre coulomb cuadrado por
La magnitud de la carga Q2, bueno, en este caso puse la de la Q3, que es 4 por 10 a la menos 6 coulombs, por la carga Q2, que es 12 por 10 a la menos 6 coulombs, entre 0.06 metros al cuadrado. Y nos dice que la fuerza 2 es de 120 newtons de atracción, ¿sí? Y va dirigida hacia la derecha en la carga Q3, ¿sí? Es decir, la carga Q3 está experimentando una fuerza de atracción de 120 newtons que va dirigida hacia la derecha debido a la carga Q2. Y la carga Q2 está experimentando una fuerza de 120 newtons que va dirigida hacia la izquierda debido a la carga Q3. Como a nosotros nos importa conocer la fuerza resultante en la carga Q3, entonces vamos a considerar la dirección de la fuerza hacia la derecha, ¿sí? Que es la dirección que experimenta la fuerza que está actuando en Q3. Y finalmente, nosotros vamos a calcular la fuerza resultante que experimenta la carga Q3 debido a las fuerzas F1 y F2. La calculamos como una suma vectorial, ¿sí? La fuerza resultante F es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Como las dos fuerzas van hacia la derecha, ¿sí? Y habíamos determinado que si estas van a la derecha se van a considerar como positivas, entonces simplemente sumamos 80 newtons más 120 newtons y nos da que la fuerza que experimenta la carga Q3 debido a la carga Q1 y a la carga Q2 es de 200 newtons y esta tiene una dirección hacia la derecha, ¿sí? Entonces lo importante en estos problemas es conocer la dirección o el sentido de nuestras fuerzas, ¿sí? Que lo vamos a determinar mediante la ley de la electrostática, ¿sí? Cargas del signo iguales se repelen, cargas del signo contrario se atraen. ¿Okay? Espero que les haya quedado claro, chavos, y nos vemos la próxima. Gracias.